A lo largo de la historia, numerosas culturas prósperas y complejas han colapsado y desaparecido, dejando tras de sí enigmáticas ruinas y un sinfín de preguntas sin respuesta. Aunque los arqueólogos e historiadores han propuesto diversas teorías, el misterio de su desaparición permanece. Hoy exploraremos 10 civilizaciones antiguas que desaparecieron en medio de su esplendor, cada una con sus propios misterios sin resolver, cada una con su propia historia de grandeza y colapso. Comencemos nuestro viaje con la primera de estas civilizaciones perdidas. La civilización maya, conocida por su avanzado sistema de escritura, su arte, su arquitectura monumental y sus conocimientos matemáticos y astronómicos, floreció en Mesoamérica durante siglos. Sin embargo, entre los siglos 8 y 9 después de Cristo, muchas de sus grandes ciudades en las tierras bajas del sur, como Tikal y Calakmul, fueron abandonadas. El misterio. No existe un consenso único sobre la causa del colapso. Las teorías son variadas y apuntan a una combinación de factores. Entre las hipótesis más aceptadas se encuentran las sequías prolongadas y severas, la deforestación y la degradación ambiental debido a la agricultura intensiva, las guerras endémicas entre ciudades-estado, las enfermedades y el colapso de las rutas comerciales. Es probable que una concatenación de estos eventos llevara a la desintegración de su estructura social y política. Esta fue una de las primeras y más extensas civilizaciones del mundo, floreciendo alrededor del 3300 al 1900 a.C., en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Construyeron ciudades planificadas con impresionantes sistemas de saneamiento, como Harappa y Mohenjo-Daro. A pesar de su sofisticación, su sistema de escritura aún no ha sido descifrado, lo que añade un velo de misterio a su cultura. El misterio. Alrededor de 1900 a.C., estas ciudades fueron abandonadas. Las teorías sobre su desaparición incluyen un cambio climático que alteró los patrones de los monzones y provocó sequías, lo que afectó gravemente a la agricultura. Otras hipótesis sugieren cambios en el curso de los ríos, terremotos o incluso una posible invasión de tribus arias, aunque la evidencia de una conquista violenta es escasa. Famosa por sus monumentales estatuas de piedra llamadas Moai Nuontumele, la civilización de Rapa Nui se desarrolló en una de las islas más aisladas del mundo. Se cree que los primeros habitantes llegaron alrededor del año 1200 después de Cristo y desarrollaron una sociedad compleja y jerarquizada. El misterio. Cuando los europeos llegaron en el siglo XVIII, encontraron una población diezmada y un paisaje desolado. La teoría tradicional del ecocidio sostenía que los habitantes agotaron sus recursos naturales, principalmente talando todos los árboles para transportar los moai, lo que llevó a la guerra, el hambre y el colapso social. Sin embargo, estudios recientes desafían esta idea, sugiriendo que la población nunca fue tan grande como se pensaba y que sus prácticas agrícolas eran sostenibles. Estos nuevos hallazgos apuntan a que el contacto con los europeos, a través de la introducción de enfermedades y la esclavitud, fue un factor mucho más determinante en su declive. Los Anasazi habitaron la región de las Cuatro Esquinas en el suroeste de los Estados Unidos entre los siglos I y XIII después de Cristo. Son conocidos por sus impresionantes viviendas construidas en acantilados, como las del Parque Nacional Mesa Verde y el Cañón del Chaco. El misterio. A finales del siglo XIII, abandonaron repentinamente sus elaborados asentamientos. Las razones de este éxodo masivo siguen siendo un enigma. Las principales teorías apuntan a una prolongada sequía que hizo insostenible la agricultura, la sobreexplotación de los recursos naturales y la deforestación. También se barajan hipótesis de conflictos sociales, violencia interna o la llegada de grupos enemigos, aunque no hay pruebas concluyentes de quiénes podrían haber sido. La civilización minoica, centrada en la isla de Creta, fue una potencia marítima y comercial de la Edad del Bronce, que floreció entre el 3000 y el 1100 a.C. Construyeron grandes y complejos palacios, como el de Knossos, y su arte y cultura influyeron en toda la región del Egeo. El misterio. Alrededor de 1450 a.C., la mayoría de sus palacios fueron destruidos.
La causa de esta destrucción es muy debatida. Una de las teorías más populares la atribuye a la masiva erupción del volcán de Tera, que habría provocado tsunamis y una catástrofe climática. Sin embargo, la erupción ocurrió antes de la destrucción final de muchos palacios. Otras teorías sugieren invasiones de los micénicos desde la Grecia continental o conflictos internos. El colapso final, hacia el 1200 a.C., parece estar relacionado con los movimientos de los pueblos del mar, que desestabilizaron todo el Mediterráneo oriental. Considerada la cultura madre de Mesoamérica, los olmecas surgieron en la costa del Golfo de México alrededor del 1500 a.C. Son famosos por sus colosales cabezas de piedra y por sentar las bases de muchos elementos culturales que adoptarían civilizaciones posteriores, como los mayas y los aztecas. El misterio. Hacia el 400 a.C., sus principales centros, como la venta, fueron abandonados y su cultura se desvaneció. No hay una causa única confirmada para su declive. Las hipótesis incluyen cambios ambientales significativos, como la alteración del curso de los ríos Ney, que habrían afectado su agricultura y sus rutas comerciales. También se consideran posibles factores como la actividad volcánica, conflictos internos o la presión de otros grupos emergentes. La cultura Clovis es una de las más antiguas conocidas en América del Norte, datada entre hace 13.050 y 12.750 años. Se caracterizan por sus distintivas puntas de lanza de piedra, conocidas como puntas Clovis, que utilizaban para cazar megafauna como mamuts y mastodontes. El misterio. Esta cultura desapareció del registro arqueológico de forma abrupta, coincidiendo con la extinción de la megafauna y el inicio de un período de enfriamiento climático conocido como el Dryas reciente. Una de las teorías más controvertidas sugiere que el impacto o la explosión en el aire de un cometa o asteroide causó una catástrofe ambiental que llevó al colapso de su cultura y a la extinción de sus presas. Otras teorías apuntan a la sobrecaza, el cambio climático o la aparición de nuevas tecnologías y grupos humanos. Çatalhöyük, en la actual Turquía, es uno de los asentamientos neolíticos más grandes y mejor conservados del mundo, habitado entre el 700-100 y el 5950 a.C. Esta protociudad se caracterizaba por sus casas de adobe construidas una al lado de la otra, sin calles, a las que se accedía por los tejados. El misterio. Después de más de un milenio de ocupación continua, el asentamiento fue abandonado. No hay evidencia de guerras o desastres repentinos. Las teorías sugieren que el cambio climático y la degradación ambiental jugaron un papel clave. La desecación de un río cercano, que era su principal fuente de agua, pudo haber hecho la vida allí insostenible. También se ha propuesto que el hacinamiento pudo haber provocado un aumento de las enfermedades y la violencia, así como una descomposición de su estructura social igualitaria. Esta cultura neolítica floreció entre el 1500 y el 2750 a.C., en una vasta área que hoy comprende Rumania, Moldavia y Ucrania. Construyeron algunos de los asentamientos más grandes de la Europa prehistórica, que han sido descritos como protociudades. El misterio. Una de las prácticas más enigmáticas de esta cultura era quemar deliberadamente sus asentamientos cada 60 u 80 años para luego reconstruirlos. Su desaparición final es igualmente misteriosa. Una de las principales teorías, conocida como la hipótesis de Kurgan, sugiere que fueron invadidos y asimilados por pueblos indoeuropeos procedentes de las estepas. Otra teoría apunta a un cambio climático drástico que habría afectado sus prácticas agrícolas, forzándolos a dispersarse. El Imperio Jemer, con su magnífica capital en Angkor, dominó el sudeste asiático entre los siglos IX y XV. Construyeron templos monumentales como Angkor Wat y desarrollaron un sofisticado sistema de gestión del agua con canales y embalses. El misterio. En el siglo XV el imperio colapsó y Angkor fue abandonada y engullida por la selva. La causa tradicionalmente aceptada fue la invasión del reino tailandés de Ayutthaya en 1431. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que el imperio ya estaba en declive. Se cree que una combinación de factores, incluyendo la presión de reinos vecinos, la conversión al budismo Theravada, que socavó la autoridad divina del rey hindú, y crucialmente,
el colapso de su compleja red hidráulica debido a una prolongada sequía seguida de intensas lluvias monzónicas pudo haber provocado su caída. Estas 10 civilizaciones, cada una única en su esplendor, nos recuerdan la fragilidad de las sociedades humanas y la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural. Sus historias nos enseñan que incluso las civilizaciones más avanzadas pueden enfrentar desafíos que pongan a prueba su supervivencia. Aunque muchos misterios permanecen sin resolver, cada nuevo descubrimiento arqueológico nos acerca un poco más a comprender las complejas fuerzas que dieron forma al destino de estas civilizaciones perdidas. Sus legados viven en las culturas que las siguieron y en nuestro continuo esfuerzo por aprender de la historia. Mientras continuamos desenterrando los secretos del pasado, estas civilizaciones perdidas siguen inspirando nuestra imaginación y desafiando nuestro entendimiento del pasado humano. Los misterios de estas 10 civilizaciones perdidas permanecen como testimonio de la complejidad y la fragilidad de la experiencia humana a lo largo de la historia.